Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. Halil Ibrahim Ceylan, en medio de una grabación, sufrió una fuerte crisis cuando escuchó algo inesperado relacionado con Esla. Según personas presentes en el set, todo transcurría con normalidad, hasta que llegó a los oídos de Halil un comentario sobre una de las escenas de Esla. En ese instante, su expresión cambió por completo y, visiblemente afectado, dejó a todos sorprendidos. No puedo creer lo que acaban de decir. ¿Es cierto lo de Esla?, habría preguntado con la voz quebrada, mientras el silencio invadía el lugar. Los testigos afirman que Halil, conocido por su gran profesionalismo, no suele perder la compostura, pero esta vez la emoción pudo más que él. Se levantó de su asiento, se llevó las manos a la cara y susurró: Esla, esto me destruye. La tensión se apoderó del ambiente y varios miembros del equipo intentaron calmarlo, ofreciéndole agua y pidiéndole que respirara profundamente. Las cámaras que aún estaban encendidas captaron el momento en el que Halil, con lágrimas en los ojos, intentaba recuperar fuerzas. No sé cómo continuar después de escuchar eso, dijo en un murmullo. Su vulnerabilidad conmovió a todos los presentes, quienes reconocen que la relación de amistad y complicidad entre él y Esla siempre ha sido muy cercana. Esto hizo que el impacto de la noticia fuera aún más fuerte. Lo que se comenta es que la escena en cuestión de Esla contenía un giro inesperado que tocaba fibras muy sensibles para Halil. Ella siempre me decía que algunas escenas podían remover recuerdos difíciles, pero nunca imaginé que esto pasaría en pleno rodaje, comentó un miembro del staff. La producción, preocupada por su bienestar, decidió pausar las grabaciones y darle un momento para recuperarse. Durante esos minutos, Halil recibió el apoyo de sus compañeros, quienes lo rodearon para darle fuerza. Una actriz cercana a él le susurró: tranquilo Halil, estamos contigo, no estás solo. Él, intentando recomponerse, respondió: gracias, de verdad, pero siento que no puedo con esto ahora mismo. Sus palabras dejaron en claro lo afectado que estaba. La noticia del episodio corrió rápidamente fuera del set y generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Los fans, especialmente mujeres que siguen cada paso de su carrera, expresaron mensajes de apoyo y solidaridad. Halil, eres un ser humano sensible y eso te hace más grande como artista, escribió una fanática en Twitter. Otra agregó: no queremos verte sufrir, cuídate y recuerda que siempre estaremos contigo. El propio Halil, horas después, compartió un breve mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores: estoy mejor, solo fue un momento difícil. Agradezco el cariño de todos ustedes. Significa mucho para mí. Sus palabras fueron acompañadas de un emoji de corazón, gesto que enterneció aún más a su comunidad de admiradores. La calma parecía regresar poco a poco, pero quienes conocen a Halil aseguran que lo vivido dejó una huella profunda en él. En entrevistas pasadas, el actor había mencionado que Esla no era solo una colega, sino alguien que le brindó confianza en los momentos más duros de su carrera. Ella fue mi sostén cuando pensé en rendirme, había confesado en una ocasión, y ese recuerdo parecía resonar con fuerza en el instante de la crisis. La producción, consciente de la sensibilidad de la situación, tomó la decisión de posponer la grabación de varias escenas claves. Algunos medios especularon con la posibilidad de que Halil solicitara unos días de descanso, aunque fuentes cercanas aclararon que él mismo pidió continuar, demostrando su compromiso con el proyecto. Quiero hacerlo, aunque duela, habría dicho, mostrando esa mezcla de vulnerabilidad y determinación que lo caracteriza. Mientras tanto, en redes sociales, la conversación no se detenía. Fans de distintos países comenzaron a compartir fragmentos de entrevistas antiguas donde Halil hablaba de Esla con admiración, generando miles de comentarios y debates. Algunos seguidores incluso crearon hashtags como #Fuerza Halil y #Siempre Contigo, que rápidamente se volvieron tendencia. Era evidente que el público no solo veía al actor, sino al ser humano detrás del personaje.
La prensa local también se hizo eco del episodio. Programas de espectáculos debatían sobre lo ocurrido, y varios periodistas coincidieron en que pocas veces se había visto a Ali tan expuesto emocionalmente. Es un hombre reservado, pero su reacción demuestra lo profundo del vínculo que lo une a Esla, opinó una comentarista. Otros, en cambio, criticaron que se filtraran detalles tan íntimos de lo que debía haber quedado en el ámbito privado del set. Por su parte, colegas de la industria comenzaron a enviarle mensajes públicos de apoyo. Actores, actrices y directores compartieron en sus cuentas mensajes de respeto hacia su sensibilidad. Una reconocida actriz escribió: Ali nos enseña que la fortaleza también está en mostrarse vulnerable. Lo admiro aún más. Estas muestras de respaldo reforzaron la idea de que su figura trasciende lo meramente artístico. Con el paso de los días, el propio Ali buscó retomar la normalidad. En una entrevista breve concedida a un medio digital, declaró: no quiero que la gente me recuerde por un momento de debilidad, sino por mi trabajo. A veces la vida nos golpea, y tenemos que levantarnos. Sus palabras reflejaban la madurez con la que intentaba enfrentar la tormenta mediática que se había desatado. Sin embargo, para muchos de sus seguidores, lo que más valoran no es la perfección, sino la autenticidad. El hecho de verlo quebrarse, llorar y admitir que algo lo superó, lo hizo aún más cercano y humano ante los ojos del público. Es como nosotros, siente, sufre y sigue adelante, comentaba una fan en Facebook, recibiendo miles de reacciones positivas. En paralelo, rumores sobre el contenido exacto de la escena de Esla que desencadenó todo comenzaron a circular. Algunos aseguran que se trataba de un diálogo cargado de simbolismo, relacionado con pérdidas personales. Otros sostienen que era una escena de despedida que inevitablemente evocaba recuerdos intensos. Aunque nada de esto fue confirmado oficialmente, lo cierto es que el impacto en Ali fue real y profundo. Finalmente, tras varios días de especulaciones, la producción emitió un comunicado oficial pidiendo respeto hacia la situación y recordando que los actores, aunque profesionales, son personas con emociones y límites. Agradecemos el cariño hacia nuestro elenco y pedimos comprensión para que todos puedan trabajar en un ambiente sano, decía el texto. Hoy, el episodio sigue siendo comentado como un ejemplo de cómo la sensibilidad puede chocar con las exigencias de una industria que muchas veces pide dureza. Pero también, como una muestra de que Ali Ibrahim Seyhan no solo es un actor talentoso, sino un hombre auténtico, capaz de conmover incluso cuando no está interpretando un papel. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan de esta situación? ¿Creen que Ali logrará superar este difícil momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal, porque seguiremos compartiendo todas las noticias más emocionantes y exclusivas del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.